Maestro, ya es... Miriam. No, no, es que creo que estaba hablando, pero yo no escuchaba, creí que ya estaba iniciando la clase. Ah, no, no, no. Bien, Miriam, vamos a continuar. Entonces, fíjense y dense cuenta cómo el derecho penal dentro de los delitos especiales podrán darse cuenta que la norma trata de cubrir que nadie se quede sin, de alguna manera, responder por alguna responsabilidad, así como también que la ley prevé de que las personas que tengan cierta condición o cierta cualidad, es decir, que no sean como nosotros, nada más personas comunes, gobernados, nada más subordinados, pero que quienes tengan alguna condición también tengan un mayor castigo o una sanción especial por el simple hecho de estar en tal condición. Por eso, cuando hablamos que si bien el delito se encuentra tipificado en el derecho penal, nadie podrá escaparse porque también podrá estar tipificada esa conducta en una ley especial. Bien, pero que el procedimiento penal contiene diversas etapas en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si ven en la pantalla el PDF del Código Nacional, ¿sí lo están viendo? No, se ve sus diapositivas. Ok, ok, bien. Vamos a compartirlo entonces. Me imagino que ahora sí. ¿Me avisan? Sí, ya se puede visualizar. Sí, ya. Gracias, gracias. Bien. ¿Qué dice entonces el artículo 211 del Código Nacional? Pues nos habla de las etapas del procedimiento penal y esto pues ya lo platicaron ustedes, ya lo vimos también, de que tenemos una etapa de investigación y que esa investigación se divide en dos, en una inicial y una complementaria. Hablamos de una etapa de intermedia, que es la preparación a juicio, y la etapa de juicio. Es a esto a lo que se refiere con el código, o perdón, o con el artículo 211. Bien. Dentro del derecho penal, así como vieron ustedes en su primer materia de introducción al estudio del derecho, vieron y analizaron principios. ¿Qué es un principio en derecho? Asael, un principio. ¿Qué es un principio para ti? Un principio. ¿Para qué sirven los principios? Los demás vayan pensando qué es un principio, para qué sirven los principios. Asael o alguien que quiera apoyar. Etani, que es un principio general de derecho. Miriam, que es un principio. Son bases fundamentales sobre las que pues se sostiene en este caso la ley. Exacto, exacto. Un principio es una base, un principio son enunciados, un principio son quizás normas, un principio va a ser de dónde partir. Bueno, pues yo qué hago. Palabras más sencillas. Que alguien, no sé, ustedes fueran adolescentes de 16 años, 17 años, y tu compañero te dijera, oye, vámonos a volar la clase, hombre, no pasa nada. Ahí quizás uno de los dos tendrá un principio de la honestidad. No, ¿sabes qué? No, no puedo hacer esto. Lo que pasa es que mis padres me mandaron a estudiar y cómo voy a andar yo fuera de clases cuando me mandaron a esto. Por principio, no puedo hacerlo. Bueno, algo muy así son con los principios del derecho. Por ejemplo, un principio general de derecho que ustedes ya conocen seguramente es que quien es primero en tiempo es primero en derecho. Es decir, si yo tengo más antigüedad en algo, yo tengo más o tengo un mejor derecho del que tú pudieras tener. Bueno, así como hay principios generales, hay también
Principios especiales dentro de la aplicación de la norma especial. Y tenemos un primer principio, el principio de especialidad, el principio de especialidad en grado de preferencia. Y estos dos principios ya lo analizamos en la primera diapositiva. El primer principio de verdadera especialidad nos dice que los delitos previstos en otras leyes deben de gozar un carácter técnico o específico por cualidades de los sujetos, cualidades del objeto y naturaleza de la materia. Por eso en la diapositiva anterior analizábamos y veíamos, bueno, ¿quién cometió el delito? ¿Qué cualidad tiene? Bien, dentro del principio de especialidad en grado de preferencia, ya lo decíamos en otra norma o en otro ejemplo. Y aquí nos dice que cuando un mismo hecho es regulado por dos normas, sencillo, la especial será la aplicable. La especial será la aplicable. Digamos que el Código Penal del Estado de Oaxaca, en sus artículos 404 y 405, nos menciona que es la violencia familiar, pero resulta que el sujeto, quien es víctima de violencia familiar, es una mujer. Bueno, y si el Código Penal castiga de 5 a 9 años de prisión, pero resulta que existe una norma especial como podría ser la Ley General para erradicar o la Ley General para una vida libre de violencia hacia las mujeres, sanciona más. Bueno, si dos normas regulan un mismo hecho, ¿cuál tengo que aplicar? Pues la especial será la aplicable. Quizás quien comete ese delito de violencia familiar no es una persona como nosotros, quizás es un legislador, quizás es un funcionario público, no sabemos. De ahí que nos dice los puntos de partida, precisamente estos principios. ¿Qué dice el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación? Tani, dale lectura. Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 388 bis del Código Penal Federal. ¿Es el licenciado? Sí, de favor. Ok. Concurso aparente de tipos penales. Caso en el que se actualiza el principio de especialidad tratándose de los delitos de defraudación fiscal previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y fraude específico, establecido en el diverso 388 bis del Código Penal Federal. Ok. Es decir, también nos habla de un concurso aparente de tipos penales. ¿Qué es un tipo penal? Delitos. También concursan los delitos. En palabras sencillas, ¿qué es un concurso? Pues alguien que debe ocupar un primer y un segundo lugar o alguien que debe ocupar cierto grado de jerarquía respecto al mismo tema. Bien. ¿Qué nos dice entonces? Ok. Bueno, aquí ya no me desglosa más. En este caso del concurso aparente de tipos penales nos dice en el tiempo o vemos cuando se actualiza el principio de especialidad y hablamos de principio de especialidad refiriéndonos a dos puntos, defraudación fiscal y el fraude específico. ¿Quién va a prevalecer? Pues precisamente va a prevalecer el principio de especialidad en grado de preferencia. Era el ejemplo que se quiere anotar. Bien, y seguimos con los principios. Principio de sistematización, principio de congruencia, principio de transparencia. Todos estos principios nos van a servir para saber qué norma se tiene que aplicar en un determinado momento. Dale lectura a Miriam a estos principios, de favor, de la C a la D. Principios de sistematización. Se refiere a que no deben existir repeticiones innecesarias o duplicidad de tipos de los delitos ya existentes en el Código Penal. Ahí nomás. D. Gracias, Miriam. Termino y ya le continúas.
Se supone que nuestros legisladores, si bien es cierto, la mayoría no son abogados y mucho menos la mayoría no son abogados postulantes, abogados litigantes, pero se supone que tienen sus asesores jurídicos. Si ellos estudiaran la norma, se dan cuenta de que no es correcto que existan repeticiones innecesarias o que existan duplicidad de los mismos tipos penales que ya existen en el Código Penal. ¿Cuál sería el sentido entonces que me pongas una ley especial cuando me estás repitiendo prácticamente lo que dice el Código Penal? ¿O cuál sería el sentido si dentro de lo que me estás mencionando tiene duplicidad en otra norma? De ahí que quien legisla se supone que debiera conocer todos estos principios o conocer derecho para poder hacer normas que no nos generen confusión. Continúa, Miriam. De congruencia. Los capítulos de delitos que se inserten en leyes especiales deben coincidir con los fines de derecho penal. Los delitos aseguran valores primordiales, no solo individuales, sino sociales que permiten el orden y la paz en la comunidad. Gracias, Miriam. ¿Cómo se explica el principio de congruencia? No es congruente, no es lógico. ¿No sería correcto que esa ley especial estuviera en choque o contradijera con el fin que persigue el derecho penal? ¿Cuál es el fin del derecho penal? Sencillo, proteger al inocente, que no quede impune el delito y que sobre todo garantice el orden y la paz social. Si una norma especial no cuida estos principios, estamos diciendo de que esa norma especial es incongruente. Por eso, los capítulos de delitos especiales que estén en leyes especiales, aunque hay autores que dicen que no se le puede llamar delito a una descripción legal que no está inserta en un código penal, pues debe por lo menos asegurar estos valores primordiales. No son individuales. El derecho penal no es individual, el derecho penal protege a la sociedad. Y si hacemos historia, es por eso que se supone que ya no debiera existir la venganza privada, porque dejamos la justicia ya no en manos de nosotros, sino en manos del Estado. Bien, continúa, Miriam. Inciso E, de transparencia. Conforme a este principio, la claridad y precisión de las normas que establecen delitos en las leyes dispersas, el Código Penal repercutirá en la seguridad jurídica de los gobernados. Ok. Conforme a este principio, debe haber claridad, precisión en las normas, que si bien establecen delitos en otras leyes o en otras normatividades que no son el Código Penal, pues tiene que repercutir precisamente en la seguridad de nosotros, algo parecido al de congruencia. Bien, entonces ya hablamos de los principios, ya hablamos de las bases, ya hablamos de los puntos de partida por los cuales debe estar, debe nacer y debe prevalecer una norma especial. Así como vieron en la materia de derecho penal, el tema de concursos de delitos, también hay concursos de normas especiales. Y aquí tenemos, se presenta, dice, cuando una materia era del ejemplo que le ponía, bueno, ¿qué norma voy a aplicar? Si este hecho, pues da para que yo aplique 2 normas o 3 normas, ¿cuál voy a aplicar? Se presenta cuando una materia se encuentra reglamentada por 2 o más normas, incluso incompatible entre sí. Bueno, y para determinar, ya me adelanté, ¿cuál norma es la aplicable? Es necesario entonces
utilizar estos principios. Principios o principio de consución o absorción, y este o esta consiste cuando una misma norma protege el mismo bien jurídico tutelado, pero de tal suerte que una absorbe a la otra. Es decir, en el que el hecho previsto por una ley está comprendido en otro tipo, siendo este de mayor alcance, por lo que se aplicará este último, excluyendo a la primera ley. ¿Cuál es esa? Que sea de menos a más, de medio a fin o de peligro a un daño ya consumado. Ciudadano Ministerio Público, vengo a denunciar a fulanito de tal. Lo que pasa que me robó. ¿Qué te robó? Pues me robó un celular de 500 pesos. ¿Qué más te hizo? No, pues me encajó el cuchillo. eh, Fueron lesiones graves. Entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué, Ministerio Público? Quiero que se inicie el delito por robo y lesiones calificadas. Quizás el MP te va a decir, atendiendo al principio de confusión o al principio de absorción, voy a aplicar la norma que sanciona más. En este caso, no vamos a irnos por robo, vamos a irnos incluso, pues, por lesiones calificadas o robo con violencia. No nomás el robo genérico, es decir, la norma mayor va a absorber a la de menor, o bien de medio a fin, o de peligro a daño. Tenemos el principio de alternatividad, tenemos el principio de subsidiariedad. Da lectura, Salvador, a la alternidad. Principio de alternatividad. Se presenta cuando se describen diversas conductas separadas en forma disyuntiva por la conjunción o de manera que el delito es perfecto, cuando se ejecuta cualquiera de ellas a virtud de que la pena es idéntica y las medidas tienen autonomía entre sí. Ok, gracias. Como seguramente ya han leído el Código Penal, van a encontrar esa disyuntiva en tal delito, o bien pueden encontrar otro. Y entonces va a existir ese principio de alternatividad, o te va a dar la norma ese principio cuando dentro de la descripción legal veas esa conjunción escrita entre paréntesis o. Bien, si hablamos de principio de subsidiariedad, se actualiza o se nos da cuando la norma sea principal respecto a otra que le sigue, cuando ambas contemplan la violación de un mismo bien jurídico, pero en diversos grados de punibilidad. Entonces se aplica la ley principal. Si se dan cuenta, cada principio nos va a decir en qué momento se debe aplicar tal normatividad. De ahí que me gustó, no sé si Tani o quién dijo, o Miriam, que los principios, Miriam creo que fue, son las bases. Exacto, porque eso me va a servir de base o de sustento por qué determino o por qué considero que tal norma ante otra norma se debe aplicar. Bien, hemos hablado o hemos estado mencionando del bien jurídico protegido. ¿Qué es un bien jurídico protegido? De favor, enciendan todas sus cámaras. Asael. Asael. Ok, Asael. Bien, gracias, chavos. Dale lectura, de favor, Tani, de lo que ves en pantalla. Bien jurídico protegido. Según Cobo del Rosal, el bien jurídico se puede definir como todo valor de la vida humana protegida por el derecho. Para Jeschek, el bien jurídico constituye el punto de partida y la idea que preside la formación del tipo. Afirma además que son bienes jurídicos aquellos intereses de la vida de la comunidad a los que presta protección el derecho penal. Es todo valor individual o de conjunto que merece la garantía
de no ser vulnerado por la acción de otro. El bien jurídico constituye la base de la estructura e interpretación de los tipos. Bien, gracias, Miriam. Si bien es cierto, ya sabemos que el bien jurídico tutelado es todo aquel que protege la norma. Sin embargo, estos autores nos mencionan diferentes acepciones de lo que consideran como bien jurídico protegido. ¿Y cuál es la naturaleza de esto? Que es en sociedad. ¿Sale? Los bienes jurídicos protegidos siempre tienen que ser en conjunto y no de manera individual. Bien, chavos, hasta aquí. Para no cansarlos, vamos a dar un recesito de 15 minutos por si quieren ir a tomar agua, levantarse o no sé si almorzaron o no han almorzado. 15 minutos. 11:01, 11:16 en punto. Nos conectamos para terminar a las 12. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, maestro. Está bien. Ok, chicos. 11:16.